Imaginen Europa sin América, sin portaaviones, sin escudo satelital, sin apoyo militar en el Atlántico. Una decisión en Washington deja al viejo continente desprotegido. En el este está Rusia, envalentonada por su avance en Ucrania. Europa confía en que el artículo 5 funcione sin Estados Unidos, pero ahora nadie lo garantiza. Y ahora lo más importante, ¿qué pasa si la guerra comienza antes de que Europa se dé cuenta de que está sola? Esto no es ciencia ficción, este es un escenario que puede decidir cómo se verá el mapa de Europa en 10 años, y eso ni siquiera es lo peor. Llega la pregunta que temen en Bruselas, Berlín y París. ¿Qué pasa si perdemos en los primeros meses? Este video no es teoría, es un experimento. ¿Qué pasará si, en caso de guerra, Europa se enfrenta sola a Rusia, sin aviones estadounidenses, sin su logística y sin el mando estratégico que ha unido a la OTAN durante los últimos 80 años? Vamos a analizar paso a paso los primeros días, los primeros errores y los primeros avances en el frente. ¿Quién sería capaz de comandar? ¿Quién caería primero? ¿Y acaso Europa tendría alguna posibilidad de ganar una guerra de desgaste si pierde a su aliado más grande? Mostraremos dos escenarios distintos. En uno, Europa se une y forma un ejército sin precedentes. En el otro, empieza a perder antes de entender lo que le espera. Entre estos mundos decidirán velocidad, voluntad y tiempo. Si quieren saber cuál de estos escenarios está más cerca de la realidad, no se desconecten. Sigue el capítulo de los inicios de la guerra. Están viendo el canal Saharanikami. Comenzamos. Los primeros días sin Estados Unidos. La guerra nunca comienza donde la esperaríamos. Los primeros disparos pueden ser silenciosos, interferencia de satélites, ataques cibernéticos, rutas ópticas interrumpidas que por la noche apagan la comunicación entre los cuarteles. Sin Estados Unidos, Europa pierde no solo a un aliado, sino también sus ojos y oídos. Los ABAX estadounidenses, los satélites, los aviones cisterna en el aire, la logística clave para el movimiento, todo eso desaparece. La OTAN ahora ve menos y reacciona más lento. En un conflicto con Rusia, esa lentitud es mortal. Estados Unidos hoy proporciona la mayoría de estas capacidades, cerca del 70% de los aviones cisterna, más del 80% del transporte aéreo estratégico y la mayoría del reconocimiento satelital de la alianza son esenciales para la OTAN. Sin ellos, de repente, Europa tiene un frente, pero no tiene un radar completo sobre todo el continente. Polonia y los países bálticos reportarían de inmediato movimientos de tropas rusas, tanques y misiles en las fronteras y Kaliningrado. Sin embargo, los mandos europeos deben tomar decisiones sin la garantía de superioridad aérea. Rusia tiene cientos de aviones modernizados, Su-30, Su-35, MiG-31 en la dirección occidental, junto con misiles de largo alcance que pueden amenazar a los aviones de la OTAN, incluso sobre territorio polaco. En la práctica, la Fuerza Aérea Europea debe volar más lejos, menos tiempo y con más precaución. El plan de combate no busca un golpe perfecto, sino sostener el frente los próximos 7 días. En este momento, nadie está atacando todavía. Todos esperan a ver quién se mueve primero. Y la espera es larga porque Europa no tiene la costumbre de decidir sin Washington. El punto clave de este capítulo es simple. Rusia destaca en determinación y Europa en recursos. La pregunta es, ¿quién disparará primero? Rusia ya puede movilizar cientos de miles de personas al año y su economía está en un modo de guerra a medias. Europa tiene un Producto Interno Bruto y una industria más grandes, pero todavía funciona en modo de paz, con licitaciones lentas y debates políticos sobre cada decisión. Si Moscú ataca rápidamente, buscará cortar por los países bálticos antes de que la OTAN tenga un mando unificado. Pero si Rusia duda, Europa puede aprovechar el tiempo para movilizarse, pasar a modo de guerra y reorganizar el mando bajo Polonia o Francia. Ese es el punto de quiebre. Al inicio no ganará el más fuerte, sino quien tenga menos miedo de decidir. Ahora viene el capítulo que determinará si Europa empieza a perder incluso antes de que empiece a disparar. ¿Quién manda en Europa? El principal problema de Europa sin Estados Unidos no son los tanques ni aviones, sino el mando. El continente cuenta con 4 jugadores fuertes, pero cada uno tiene intereses, límites y posiciones diferentes. En el papel, Europa no parece débil. En conjunto, posee más tanques, aviones de combate y buques de guerra grandes que Estados Unidos. Pero esos se dividen en muchos tipos, estándares y doctrinas nacionales diferentes.
Lo que los estadounidenses tienen unificado en unas cuantas plataformas principales, Europa lo tiene fragmentado entre decenas de ejércitos y sistemas que apenas pueden comunicarse entre sí. Francia es la única potencia nuclear en la Unión Europea. Tiene una tradición de autonomía estratégica y la ambición de liderar, pero su estilo político a menudo viene acompañado de palabras que sus vecinos escuchan de mala gana. París busca decidir, pero Europa prefiere decisiones colectivas. Alemania posee la mayor economía y gran potencial industrial. Pero décadas de comodidad estratégica han hecho que Berlín tenga los recursos, pero no el reflejo. Tiene su ejército en reconstrucción y una cultura de toma de decisiones orientada más hacia la paz que hacia el conflicto. Por eso, para muchos países no es creíble como líder. Polonia es lo opuesto a Alemania. Tiene voluntad de luchar, un ejército modernizado y mentalidad de estar en primera línea. Pero es un país de tamaño mediano y para parte de Europa es inaceptable que un general polaco lidere a todos, no por falta de capacidad, sino por el temor a la dominación de un actor regional que se volvió demasiado fuerte, demasiado rápido. Y luego está Gran Bretaña, que está fuera de la Unión Europea, pero en la OTAN sigue siendo el segundo ejército europeo más importante. Londres tiene una flota, fuerza aérea, fuerzas especiales y la experiencia histórica de estar en la primera línea cuando Europa cae en el caos. Pero también tiene problemas, cambios políticos, presiones económicas y el hecho de que ya no tiene un asiento en la mesa de la Unión Europea. Gran Bretaña busca ser co-líder, no seguidor. Estos 4 centros de poder interpretan el mapa de forma distinta. Polonia ve un frente, Francia ve la disuasión nuclear, Alemania ve la industria y Gran Bretaña ve las rutas marítimas y el Atlántico Norte. Alinear estas 4 perspectivas en un solo plan de guerra es mucho más difícil que unirlas en declaraciones de paz. Y aquí surge una paradoja clara. Europa tiene 4 jugadores fuertes, pero ninguno de ellos es un líder natural sobre los demás. El resultado es un compromiso temporal, un órgano de coordinación que funciona bien en teoría, pero no en combate. Las decisiones rápidas generan debates largos. Mientras Europa duda, Rusia avanza. Es el momento más crítico de la guerra. Porque quien esté al mando determinará dónde intentará Europa detener el primer ataque ruso. Y es ahí donde vamos a mirar ahora. Primer frente real. Los países bálticos y sus guerras. Si Rusia tiene oportunidad de avanzar, es por ahí. No porque sea débil, sino porque está aislado. Estonia, Letonia y Lituania son 3 países pequeños, apretados entre Rusia, Bielorrusia y el mar. Si falla un solo tramo, una sola carretera, un solo puente, un solo corredor, quedan aislados del resto de Europa. Ese es justo el objetivo de los primeros pasos rusos, el corredor de Suwałki. Estrecha franja entre Polonia y Lituania, con Kaliningrado a un lado y Bielorrusia al otro. Si Rusia corta este corredor, los países bálticos quedan aislados, sin refuerzos, sin equipo, sin suministros. Solo lo que tienen en el lugar. Y eso no es todo. Tras cortar por el Báltico, Europa debería decidir si arriesga una gran contraoperación o si deja que 3 estados aliados caigan. Los estudios militares han señalado esto durante años, que Suwałki es el eslabón más estrecho y vulnerable de la alianza en el este. Una franja de varias decenas de kilómetros de ancho que puede ser cortada bajo fuerte presión en 2 o 3 días, si la otra parte es lenta e indecisa. Rusia sabe las debilidades regionales. Conoce la ubicación de puentes, centros logísticos y almacenes de municiones con poca capacidad. En los primeros días, lo decisivo será la velocidad, no las divisiones blindadas. Y también sabe que Europa dudará. Por eso, la presión rusa no sería un gran ataque, sino movimientos rápidos e impredecibles. Salvas de cohetes contra cuarteles generales, ataques de drones a estaciones de radar, incursiones de grupos de sabotaje cerca de las fronteras. Kaliningrado es clave para este escenario. Es el territorio ruso más militarizado en Europa. Con tal concentración de misiles, sistemas S-400 y baterías costeras, que desde ahí se puede trazar casi un paraguas zonal completo, sobre todo el sur del Báltico. Esto implica que si Europa desea rescatar a los países bálticos, debe ingresar a una zona bajo intenso fuego desde el inicio. Polonia enviaría tropas al norte de inmediato. Los británicos, que tienen un contingente rotativo en Estonia, automáticamente se verían envueltos en combate. Suecia y Finlandia movilizarían sus fuerzas aéreas. Pero sin Estados Unidos, Europa no tendrá superioridad aérea. Los sistemas antiaéreos rusos alejarían a la OTAN del frente,
y cada vuelo sería riesgoso. Sin embargo, el mayor problema llegará unos días después. Europa no tendrá claro si debe mantener el Báltico a toda costa o retirarse y construir una línea fuerte en Polonia. La toma de decisiones será una carrera contra el tiempo y este dilema definirá qué escenario se cumplirá. Si Europa ataca, hay oportunidad. Si duda, tras el Báltico caerá. Y con eso, la guerra se divide en dos futuros completamente diferentes. En el próximo capítulo, veremos cuál fuerza termina siendo la más decisiva, las armas o la logística. La logística, juez real de la guerra. En papel, Europa tiene más tanques, más artillería y más aviones que Estados Unidos. Eso no significa nada. En la guerra moderna no importa lo que haya en los almacenes, sino lo que puedes reponer cada día. Aquí llega el momento más duro de la guerra. Europa tiene armas, pero le falta ritmo. La logística de Estados Unidos sostuvo a la OTAN durante décadas. Aviones cisterna y de transporte en el aire, apoyo satelital y astilleros en el Atlántico. La capacidad de movilizar brigadas miles de kilómetros en días se está perdiendo. Europa debe determinar cuánto de eso puede manejar sola. Al principio parece prometedor. Puertos británicos resisten, ferrocarriles polacos operan, países nórdicos envían equipo al sur. Pero una semana después llega la realidad. Empieza a escasear la munición. No tanques, no aviones de combate. Munición, granadas, misiles HIMARS, antiaéreos y repuestos. Las armas sin suministros son solo una costosa decoración de metal. Y Rusia está apostando exactamente a esto: desgastar a Europa más rápido de lo que puede adaptarse. Rusia tiene su industria armamentista en modo guerra total, mientras Europa sigue en paz. Esto se nota mucho en la munición de artillería. Hasta hace poco, los países europeos producían solo 1 millón de proyectiles al año. Rusia puede producir 3 o 4 veces más. La Unión abre nuevas líneas de producción para alcanzar 2 millones de unidades anual, pero estas capacidades llegan con retraso, después de años de poca inversión. Y eso no es todo. La guerra también revela otro problema del que se ha hablado en voz baja durante años. Europa no produce suficientes vehículos pesados, chasis, orugas, piezas rotativas. Los sistemas fallan, los motores se queman, la óptica tiene que ser reemplazada. La guerra no es lo que vemos en las fotos. La guerra es mantenimiento. Rusia ya tiene hoy en día un sistema funcional de talleres de reparación de campo y repuestos que probó en Ucrania. Europa tiene talleres de primera, pero están dispersos por todo el continente y dependen de un régimen de licitaciones en tiempos de paz. El cambio a un servicio continuo en la línea del frente sería un shock logístico y político, marcando los primeros momentos decisivos. O Europa entra en un verdadero modo de guerra, acelera la producción, simplifica las reglas, une los contratos, o cae en la defensiva y empieza a ahorrar. Los británicos están tratando de fortalecer el Mar del Norte. Los alemanes están abriendo nuevas líneas de producción de municiones. Los franceses están presionando para compras conjuntas. Pero por ahora eso es poco. Empieza a verse cuál de los escenarios se va a cumplir. Aquel en el que Europa esconde la cabeza entre los hombros, o aquel en el que finalmente entiende que el tiempo es más importante que el dinero. Porque ahora viene el capítulo donde ambos futuros se separan definitivamente. En la siguiente parte veremos el primer escenario en el que Europa se une. Pero eso es algo que puedes complementar todos los días. Y aquí es donde llega el hecho más duro de toda la guerra. Europa tiene armas, pero no tiene ritmo. La logística estadounidense fue durante décadas la columna vertebral de la OTAN. Aviones cisterna en el aire, enormes aviones de transporte, apoyo satelital, muelles en el Atlántico, capacidad para mover brigadas miles de kilómetros en pocos días. Todo eso de repente se está perdiendo. Y Europa debe ver cuánto puede manejar sola. Al principio eso parece prometedor. Los puertos británicos resisten. Los ferrocarriles polacos funcionan. Países nórdicos. Variante A. Europa se une. Esta es la versión que a primera vista parece improbable. Europa, que solía debatir años cada compra de armas, ahora cambia repentinamente a un modo desconocido en generaciones. La presión de la guerra consigue lo que la política no logra en años. Si el Báltico resiste, el frente sigue y Polonia y Gran Bretaña piden acción, Europa podría romperse favorablemente. El primer paso es el control. Después de semanas de caos, se crea un centro de operaciones europeo conjunto. No es perfecto ni tan rápido como el estadounidense, pero ya tiene autoridad para dar órdenes. Francia, Alemania, Polonia y Gran Bretaña tienen igual voz.
Los otros países tienen tareas claras. ¿Quién envía brigadas? Protege el espacio aéreo y se encarga de la logística. Luego sigue la industria. Europa entenderá que ya no se trata de subvenciones, licitaciones ni acuerdos políticos. Se trata de sobrevivir bajo un régimen que los economistas llaman economía de guerra. Las fábricas de armamento trabajan en 3 turnos. La munición se produce más rápido de lo que el frente la consume. A cada país se le asigna una meta de producción, no una recomendación. Francia aumentará la producción de proyectiles de artillería, Alemania restaurará piezas de tanques y España gestionará los drones. Los países más cercanos al frente reparan el equipo. Eso ya no está muy lejos de la realidad actual. Polonia tiene encargados cientos de tanques K2 o buses K9, cientos de High Mobility Artillery Rocket System y lanzacohetes coreanos. Alemania dispone de un fondo especial de 100.000 millones de euros. Francia y Italia están lanzando grandes programas de defensa aérea y tecnología de misiles. Chequia y Eslovaquia se vuelven talleres de servicio para la tecnología de Ucrania y la OTAN. En una crisis total, estos movimientos podrían unirse en una rearmamentación más fuerte. Y eso no es todo. Los países nórdicos son ahora clave contra la flota rusa. La red de submarinos británica y noruega cierra el Atlántico Norte. Los finlandeses aseguran el espacio aéreo sobre el Báltico. Polonia ha formado el mayor escudo terrestre de Europa en la última década. Esta fuerza pronto formará un sistema que no dependerá de la aprobación de Washington. ¿El resultado? Poco a poco, la diferencia empieza a ser visible. El frente se estabiliza. La Fuerza Aérea Europea recupera parte del espacio aéreo. Rusia siente la presión, no solo en el frente, sino también en casa. En la industria y política, Europa no libra la guerra de Estados Unidos, sino la suya. Durará más de lo que Rusia esperaba, y con cada mes que sobrevive sin perder mucho territorio, juega cada vez más a su ventaja clave. Su economía es varias veces más grande que la rusa. Su industria es tecnológicamente más avanzada y su población es mayor. En una guerra prolongada de desgaste, esta diferencia se notaría más, llegando al punto de quiebre. Si Europa resiste y mantiene territorios clave, la probabilidad de victoria aumenta cada mes. No porque tenga mejor tecnología, sino porque tiene más economía, más manos, más industria. Esa es Europa unida. Sin embargo, en el siguiente capítulo veremos su lado oscuro. Variante B, Europa se divide. Este es el escenario que temen todos los generales. No porque Europa sea débil, sino porque Europa es políticamente frágil. En esta guerra, la derrota inicia en las mentes de líderes que no aceptan que no se puede ganar sin sacrificios. Las diferencias son claras desde las primeras semanas. Los países del norte, los bálticos, Polonia y Gran Bretaña, exigen medidas fuertes. Saben lo que implica la amenaza rusa y que cada hora sin decidir cuesta terreno y vidas. En el sur de Europa se escucha otro tono. En ciertos países, la guerra es muy lejana, costosa e impopular políticamente. Las viejas economías luchan contra la inflación, nuevas deudas y el temor a disturbios internos. Y eso no es todo. La división no es solo geográfica, sino también estratégica. Francia no quiere entrar a una guerra sin un objetivo claro. Alemania duda en aumentar la producción. Italia y España no quieren enviar más tropas al este. Para Rusia, esto es un regalo caído del cielo. Europa declara unidad, pero sus acciones son lentas, contradictorias y fragmentadas. Las cifras solo lo confirman. Polonia, los países bálticos y Finlandia superan el 2% del Producto Interno Bruto en defensa, mientras que muchos del sur y oeste apenas lo alcanzan o no llegan a esa cifra. Los presupuestos crecen rápido, pero falta voluntad política para transformarlos en brigadas, municiones y entrenamiento. Se aproxima la primera gran prueba. Los países bálticos piden refuerzos, pero Europa no tiene un acuerdo sobre quién los enviará ni cuándo. Cada día que se espera, aumenta la posibilidad de que el frente colapse. Y cuando colapse, la división política se convertirá en un problema existencial. En Europa, unos buscan luchar y otros negociar. Cuando estas dos ideas se cruzan en la guerra, el resultado siempre es igual. Parálisis. La propaganda rusa aprovecha cada grieta. Difunde narrativas sobre la insostenibilidad de los países bálticos, la agresividad de Polonia y que el sur de Europa será rehén de una guerra ajena.
Y estas narrativas funcionan, no en todos, pero en suficientes personas como para ralentizar aún más la toma de decisiones. La logística empieza a colapsar. Los almacenes no se reabastecen de manera uniforme. Los países que temen una escalada están reduciendo los suministros. Mientras el norte de Europa llega al límite de su capacidad, el sur la reduce. El resultado es una espiral lenta pero implacable. Menos unidad, menos ritmo, más pérdidas y por lo tanto aún menos unidad. Mientras que el escenario A se basa en que Europa desbloquee su potencial industrial, aquí ella misma lo restringe voluntariamente. No porque no pueda producir más, sino porque parte del espectro político percibe la continuación de la guerra como un riesgo mayor que ceder. En esta versión de la guerra, Europa no pierde porque tenga armas más débiles. Pierde porque todos juegan solos. Y cuando la defensa colectiva deja de funcionar, Rusia obtiene exactamente lo que quiere: tiempo, espacio y superioridad psicológica. Justo ahí se revela la peor verdad de la guerra. Europa puede tener fuerza, puede tener industria, puede tener ejércitos decididos, pero si cada quien jala para su propio lado, no podrá mantener el frente ni política ni militarmente. Conclusión. La guerra de Europa contra Rusia sin Estados Unidos no es una cuestión técnica. No se trata de cuántos tanques, aviones o lanzacohetes hay. Es cuestión de rapidez, valentía y unidad. Vimos dos futuros que pueden separarse desde las primeras semanas del conflicto. En el primero, Europa se une. Rompe limitaciones, unifica el mando y obliga a la industria a trabajar como no se veía desde mediados del siglo XX. Gran Bretaña, Polonia, Alemania, Francia y los países nórdicos crearán una fuerza que pueda resistir a Rusia. El tiempo es la mercancía más valiosa en esta guerra. Si Europa logra ganar tiempo, puede ganar. En el otro caso, Europa se dividirá, políticamente, económicamente y psicológicamente. Unos lucharán, otros frenarán y otros esperarán que el conflicto se pueda evitar diplomáticamente. El frente no se romperá en el campo de batalla, sino en las mentes. Y Rusia lo aprovechará, no porque sea más fuerte, sino porque Europa dejará de actuar como un solo bloque. Y aquí está el verdadero punto del video. Europa ya cuenta con fuerzas suficientes para defenderse. Tiene industria, tiene tecnología, tiene una geografía que juega a su favor. Lo único que no tiene es decidir si quiere ser un continente que depende de América o un continente que puede hacerse cargo de su propia seguridad. Si pudiera unificar rápidamente el mando, acelerar la producción de armas y repartir los costos en toda la Unión, su potencial superaría significativamente las capacidades rusas en un conflicto prolongado. Si no puede hacerlo, seguirá siendo un gigante en fuerza que le teme a sí mismo. No es cuestión de si Europa puede ganar la guerra. Se trata de si se atreve a liderar. Si quieren saber qué tan lejos estamos de este escenario en la realidad de hoy, solo tienen que ver lo que Europa está haciendo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Si te gustó el video, te agradecería un like y no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos en los que ya estoy trabajando. Puedes donar para apoyar mi trabajo y recomendar el video para que llegue a más personas. Muchas gracias.